Estamos en la materia eclesiología. Venimos enseñando varios aspectos de la iglesia y hoy vamos a ver un poquito acerca de cuál es el rol o la relación que tiene la iglesia con este mundo. Se escucha permanentemente desde las iglesias que no hay que andar en el mundo, que hay que tener cuidado con la mundanalidad y con tantas cosas, pero ¿qué significa realmente? Pero vamos a basar primeramente en algo que podemos ver en la oración intercesora de Jesús en Juan 17, cómo esta palabra mundo es repetida muchas veces, se enseña muchas veces. Pero vamos a ver qué es lo que dice acerca de este mundo. Entonces nos preguntaríamos nosotros por qué Jesús hace una expresión de que aquellos que no comprenden o que no entienden bien o que malinterpretan pueden pensar que hay cierta contradicción, ¿sí? De que Él nos dice que salgamos del mundo, pero a la vez nos envía al mundo. Entonces, ¿cómo es la relación que la iglesia tiene que tener con el mundo? Y en Juan capítulo 17 vamos a tomar lectura del versículo 5 en adelante. Dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 15 dice algo Jesús. Dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Bueno, ¿cuántas veces se menciona la palabra mundo, no? Muchas. Entonces tendríamos que ver nosotros de que desde la fundación de la iglesia o la expresión de la iglesia visible en Jerusalén hasta aquí han pasado casi 2000 años, ¿no? Entonces estos 20 siglos que ya han transcurrido de que Cristo estuvo caminando en este mundo, han pasado muchas cosas por la vida de la iglesia. Entonces, para poder aprender la clase de hoy, ¿cuál es la relación o cómo la iglesia debe relacionarse con este mundo? ¿Cuál es el rol que tiene la iglesia con este mundo? Deberíamos hacer un poquito un breve contexto histórico de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque han habido extremos o extremidades en el concepto del mundo para la iglesia. Entonces necesitamos nosotros comprender y entender, ¿cómo están? Adelante. Comprender y entender qué necesitamos nosotros para identificarnos como la iglesia de Cristo y no caer quizás en el error de participar o demasiado con el mundo o abstraernos del mundo. Y eso se llama el efecto péndulo. Conocen lo que es un péndulo, ¿no es cierto? De un reloj, especialmente los relojes viejos, ¿no? El péndulo es que hace que oscila de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces la iglesia ha tomado a través de la historia, estos 20 siglos que van pasando, ha tomado este efecto péndulo, que está
siempre los extremos. Muy raras veces, o hoy pocas veces he conocido, que la iglesia ha estado compenetrada o tomando justamente el equilibrio de cómo debe ser su relación con este mundo. Ya por el siglo IV se ha dado a conocer, se conoció en la iglesia de cristianismo, los que eran los monasterios, o también conocidos los monjes, del siglo IV. ¿Por qué? Porque la idea era abstraerse totalmente del mundo, esconderse, salir totalmente, no contaminarse para nada, porque el concepto es que el mundo es pecaminoso y que la iglesia de Cristo no tiene que tener ninguna relación con el mundo. Ese era el concepto del siglo IV, y por eso es que los monjes, desde su atuendo, desde su alimentación, desde su forma de comportarse, haciendo votos, votos de no casarse o de no contaminarse con nadie, de que sea un sexo contrario, que eso se llama el celibato, que hasta el día de hoy la iglesia romana lo practica. Las disciplinas, las penitencias que ellos tenían, a veces esas penitencias eran muy duras, golpeándose por si un pensamiento venía y que era promiscuo, que era sucio, que era pecaminoso. Entonces, la idea ha sido abstraerse totalmente del mundo, salir totalmente del mundo. Entonces, estos intentos de buscar santidad por medio de no estar o no pertenecer al mundo, no es el concepto bíblico que nosotros tenemos aquí, porque ¿qué dice Jesús? Así como yo fui enviado al mundo, yo los envío a ustedes al mundo. Porque ¿cuál es el fin? Si supongamos que de pronto alguien dice, bueno, los cristianos verdaderos tienen que apartarse del mundo, tienen que salir totalmente del mundo, no tienen que tener ningún contacto con el mundo, ni ver televisión, ni escuchar música, vivir apartados, porque incluso han habido comunidades cristianas que han comprado un campo y se han ido a vivir en comunidad, ¿sí? Para no tener ninguna relación con el mundo. Entonces, ¿ese es el propósito de Dios? No, porque ¿quién va a predicar el Evangelio? ¿Sí? ¿Quién va a ser sal y luz en este mundo? Pues la iglesia tiene un rol principal. La iglesia tiene que marcar la diferencia de su conducta, de su vida en un mundo que es pecaminoso, que está en oscuridad, que rigen leyes anticristianas, que rige pensamientos que son totalmente contrarios a la palabra del Señor. Entonces, ¿quién llevaría a cabo la tarea de la evangelización? ¿Quién estaría poniendo expresiones de justicia y de juicio, sino la iglesia en este mundo? Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, si usted es cristiano y va a una casa que saben que usted es cristiano, pero esa casa son todos inconversos, son todas personas mundanas, como se diría, y de pronto ellos están en plena jornada de alegría, contando chistes verdes, todo, y llega usted y saben que usted es cristiano, ¿qué hacen? Se callan, o si se les sale una mala palabra o algo, te dice, perdón, le dicen, ¿no? No sé si han notado eso. ¿Por qué? Porque la presencia de un hijo de Dios en algún lugar produce eso, una diferencia, un estilo de vida diferente que marque que somos sal o somos luz del mundo. Pero bueno, lo que Jesús ordenó es que nosotros no seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Pero en el versículo 18 que hemos leído, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pregunta, ¿Jesús estuvo apartado de la gente pecadora cuando Él estuvo en este mundo? No, sino que todo lo contrario, lo criticaban y lo cuestionaban porque Él comía con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, pero no estaba Él siendo partícipe de sus obras, sino que Él estaba siendo el centro de la atracción. A Él lo escuchaban, a Él lo seguían, de Él aprendían cosas. Entonces, Jesús está diciendo muy claro acá en su oración al Padre. Así como tú me enviaste al mundo a mí, con una misión, con una tarea, así yo los envío a ellos. Entonces, un cristiano que integra la iglesia de Cristo debe entender que un rol o una participación de la iglesia con el mundo debe ser inspirada en la tarea de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo nosotros relacionarnos con este mundo? Pero luego ha habido otros extremos, ¿no?
como el péndulo, va para un lado y luego va para el otro. Entonces, ya muchos han dejado de lado la idea de los monjes y los monasterios, el exclaustro, el estar encerrado, y se han ido al otro extremo, ¿no? El otro extremo es una iglesia mundana. Y eso también predomina hoy en día. Se ve el otro extremo. Esto es lo que se conoce como el camino ancho, ¿no es cierto? El camino pernicioso, el camino que da lugar para tantas cosas. Entonces, esta iglesia no sabe interpretar cuál es la tarea o el mandato que ha dejado el Señor Jesucristo y por qué nosotros tenemos una misión en este mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que estas iglesias que se han ido al otro extremo de ser una iglesia ya impregnada por las cosas del mundo, le atrajo más el éxito, y el éxito fue reemplazando a la obediencia a la palabra. Entonces, es natural ver que hay extravíos, ¿no? Estamos viendo nosotros en este momento el tiempo más complicado, más peligroso de lo que es la iglesia, porque hoy la iglesia ya no está basada en los principios bíblicos muchas veces, no generalizo, no digo todas, pero en su gran mayoría buscan cómo agradar al hombre, cómo disfrutar del hombre, cómo ser agradable al mundo, cómo pertenecer al mundo, de qué manera podemos ser aprobados por el mundo antes que a los ojos de Dios. Entonces, en el siglo XX, para contrarrestar ciertos oscilamientos del péndulo, han surgido los que se conocen como los fundamentalistas, ¿no? Entonces, tratando de buscar tener un equilibrio, pero también sin ir a un extremo a otro, de cómo podían llevar adelante la gran comisión. Pero el siglo XX pasó y estamos ya a la luz del siglo XXI, y el siglo XXI ha llegado con todo lo que quizás hasta el siglo XX no había. No sé si acá hay personas como yo pertenezco al siglo pasado. ¿Sí o no? Suena feo decir eso, ¿no? Yo pertenezco al siglo pasado, porque somos una generación bisagra. Hemos nacido en el siglo pasado y estamos en el siglo presente, o sea, somos del siglo XX y estamos viviendo el siglo XXI. Y no porque seamos longevos, simplemente porque somos una generación bisagra, ¿no es cierto? Que hemos cambiado en el año 2000 una etapa, una generación, un siglo. Entonces, fíjense en ustedes, yo creo que muchos de los que están acá, que hoy podemos tener celulares, computadoras, tablets, ¿sí? Para el siglo pasado no teníamos estas cosas, y el que lo tenía era muy adinerado o tenía otras posibilidades. Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi carrera, mi profesión es programador en sistema y todo lo que era parte de informática, y para aquel momento era un boom tener la famosa computadora AT con monitor monocromático, verde o anaranjado. No sé si alguno la vivió, pero seguro que la vivió y la conoce. Y fíjense ustedes, si era para nosotros toda una hazaña jugar al Atari, conectado al televisor, y cuántas cositas así que parecieran novedad en esa época, hoy podemos ver nosotros cómo la tecnología llegó con todo, ¿sí? Y los desafíos tecnológicos son cada vez más extraordinarios, ¿sí? Hoy hay imágenes holográficas. Hoy puede estar parado al lado mío una persona virtual, porque por puntos y píxeles se está mostrando una imagen holográfica que parece real, ¿sí? Que ya casi no es tercera dimensión, sino cuarta dimensión, en cuanto que parece que está presente esa persona, pero simplemente es una imagen. Entonces, fíjense ustedes que estamos viviendo muchas cosas que este mundo está presentando a la iglesia actual como una iglesia quizás obsoleta. ¿Se entiende esto, no es cierto? Entonces, con el afán de que la iglesia no quede obsoleta, no quede el lugar más aburrido para ir en el mundo, o como que no sea la iglesia el lugar más viejo, que todavía están cantando algunos con los viejos himnarios, o todavía algunos tienen los retroproyectores, ¿sí? Entonces hay que modernizar. Bueno, hay que tener siempre el control de todas las cosas para no caer en la necesidad de modernizar, en exponer a la iglesia a la mundanalidad, que eso es otra cosa. Entonces vamos a tratar de aprender hoy qué es una iglesia que se relaciona con este mundo y cómo es la relación de la iglesia con este mundo, pero vamos a tratar de ver en este momento
que existe una enfermedad. Y esa enfermedad llega a causa de algo. Y cuando esa enfermedad llega, se empieza a ver los síntomas y las consecuencias de esa enfermedad. Y vamos a terminar la clase de hoy aprendiendo cuál es el remedio para la iglesia que está enferma. Entonces, necesitamos ver nosotros, basar esta clase, esta enseñanza, sobre cuáles son las causas que presentan a esta enfermedad como un peligro para la iglesia. Y esa enfermedad es la mundanalidad, ¿sí? La mundanalidad. ¿Qué es el mundo, se podría decir? El mundo no es la tierra, ¿sí? El mundo viene de una palabra griega que se traduce como cosmos, ¿sí? Y esa palabra se la utiliza como un sistema organizado que puede tranquilamente mostrar una apariencia que no lo es. De ahí viene la palabra cosméticos, que las mujeres por lo general usan para hacer lo mismo, mostrar una apariencia que no lo es, ¿sí? Porque ¿qué hace el cosmético? Uno tiene que estar muy enamorado de su esposa, ¿no?, para verla sin el maquillaje, ¿no es cierto? Así dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mujer por lo general tiene, por costumbre, aunque hoy en día los varones también se ponen cosméticos, los varones hasta hoy, bueno, se depilan las cejas y cuantas cosas, pero eso queda a criterio personal. Pero el maquillaje que se llama, ese cosmético, es mostrar una apariencia que en realidad no lo es. Entonces, eso se deriva de la palabra cosmético, ¿sí? Cosmos. Y el cosmos es justamente un sistema preparado para identificar o mostrar algo cuando en realidad no lo es. Pero no hay un patrón único para lo que sería el cosmos, sino que cada persona o cada grupo de personas, ya sean naciones, forman parte de sus atuendos y sus apariencias. Por eso es que es muy importante ver que la palabra mundo está haciendo referencia a un sistema organizado que transforma o muestra un ideal o una imagen, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que Dios nos manda a relacionarnos con el mundo? Bueno, es un lenguaje de la iglesia evangélica, es un lenguaje que decimos, bueno, yo no soy del mundo, o el hermano se fue al mundo, decimos, ¿no? Y hay que interpretar lo que se está haciendo referencia como un sistema, como un cosmos. Pero vamos a analizar primero. La Escritura nos muestra a nosotros una palabra clave, iglesia, que la palabra iglesia viene del griego eklexia, y esa palabra significa los llamados a salir afuera, los llamados a salir fuera. ¿De dónde? Bueno, de este mundo. Somos llamados a salir fuera de este mundo, porque dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y vemos nosotros el versículo 6, que Jesús también dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿sí? O sea, hubiera dicho Jesús de la tierra, pero sin embargo dice que del mundo me diste. ¿Por qué? Porque todos nosotros pertenecíamos a un estilo de vida mundano. Y el estilo de vida mundano que hemos sido llamados a salir tiene comportamientos, forma de pensar, forma de actuar, forma de hablar, forma de hacer las cosas que son contrarias a la del reino de los cielos. ¿Se entiende esto? Entonces, una persona que dice que ha sido convertida por el Evangelio de Jesucristo y que ha sido transformada, que ha nacido de nuevo, ya no tiene características mundanas o del mundo. ¿Por qué? Porque ya pensamos diferente, hablamos diferente, mucho de lo que estamos aquí podemos haber experimentado el cambio, ¿sí?, de nuestro modo de actuar, de pensar. Capaz que algunos que están aquí eran muy boca sucia antes, ahora ya no, y quizás hasta una mala palabra que le puede salir se siente mal. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ha dejado esa forma de vida. Pero, como hemos hablado, algo ha pasado en la iglesia, algo ha caído en esta sociedad cristiana de este siglo XXI, que ha traído aparejado una enfermedad que es la iglesia mundana, la mundanalidad dentro de la iglesia. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros estar en el mundo sin contaminarnos? ¿Se acuerdan que la clase pasada di el ejemplo de lo que es nadar en una pileta con agua contaminada? ¿Uno puede nadar en una pileta con agua contaminada? No, sí puede nadar con una pileta. El tema es que cierre la boca para que no trague. O sea, yo puedo nadar sobre el agua contaminada. A veces yo veo acá en el río, ¿no? Que tenemos un río hermoso acá nosotros los tucumanos, y allí están los muchachos nadando y parece que disfrutan, dan ganas de meterse, ¿no? Pero uno sabe qué pasa con el agua, ¿no? Que está contaminada. Entonces, ¿uno puede nadar sobre el agua contaminada? Sí, pero ¿cuál es la idea? Que no trague, ¿sí? Que cierre la boca y que no trague. Porque cuando alguien traga, se enferma. Cuando alguien abre la boca y traga el agua contaminada, los síntomas de la enfermedad empiezan a ver. Entonces, aquí empezamos a ver en este ejemplo de que la Iglesia, en el transicionar del siglo XX al siglo XXI, ha comenzado a tener ciertos aspectos de contaminación y vulnerabilidad de la salud de la Iglesia. Ya Charles Spurgeon, él decía y cuestionaba justamente la mundanalidad dentro de la Iglesia en aquella época. Pero fíjense ustedes que ahora con más frecuencia y con más fuerza, la Iglesia ha sido dominada en muchos de los aspectos por la mundanalidad. Entonces, ¿hay solución para esto? ¿Se puede cambiar? Ahora, no ser una iglesia mundana no significa que ya no tenemos que usar más tecnología, ni computadoras, ni tablets, ni internet. No, sino todo lo contrario. Usar correctamente los medios para la expansión del Evangelio. Esa es justamente la idea. Tenemos nosotros que entender que si tenemos la mente de Cristo, debemos redimir la cultura, debemos llevar la cultura, llevar el arte, la música, la tecnología, la ciencia al gobierno de la Iglesia, que la Iglesia pueda dejar de ceder espacio para que los impíos, los mundanos, los incrédulos, sean los que dominen. Todavía nosotros estamos asombrados y no salimos del asombro de cómo el sistema educativo que enseña y educa a nuestros hijos en las escuelas están enseñando la sexualidad de una manera no bíblica. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, con acusar y con renegar y decir todo lo que tenemos que decir, no solucionamos. La Iglesia es responsable por haber cedido el lugar, haber dado el lugar, cuando la Iglesia tendría que tener protagonismo en ese y muchos otros aspectos de la sociedad. Entonces, la palabra eclesía quiere decir salir, llamados a salir. ¿De dónde? Del mundo, de la mundanalidad, para poder estar consagrados al servicio del Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito las causas de esta enfermedad, porque no podemos negar que la iglesia moderna está enferma y necesita ser sanada. Entonces, ¿cuáles son las causas? Lo primero que nosotros podemos ver como causas de la enfermedad es el abandono a la centralidad de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dejó de ser lo principal, lo central en una iglesia, porque la gente se aburre, porque la gente no entiende, o porque simplemente prefiere otras cosas. Eso es una de las causas principales por la cual una iglesia puede enfermarse con mundanalidad, puesto que la predicación de la palabra ha dejado de ser el centro de la reunión. Ya hemos hecho mención en otras oportunidades de que se ha reemplazado la palabra de Dios por el entretenimiento. La gente va a una iglesia hoy en día a escuchar buenos chistes, va a escuchar buenas bandas musicales, va a ver buenas coreografías. La gente va a la iglesia a tener y a pasar un muy buen momento, divertirse. Y entonces nos damos cuenta de que eso atrae mucha gente y va a llenar de gente el auditorio. Pero cuando viene el momento de la predicación, la gente se levanta, se va afuera, se van a comprar algo en el buffet, unas gaseosas, un café, hasta que termine más o menos la media hora pesada de la predicación. Fíjense ustedes que ese es el concepto de muchos en la iglesia.
Hasta hemos hablado de los músicos que después que terminan su espectacular show de alabanza dejan sus guitarras, sus teclados y se van afuera a tomar un poco de gaseosa, de aire fresco y por supuesto a sacarse fotos, selfies y a reírse un poquito de cada cosa, mientras el pastor está predicando adentro. Todos esos son síntomas, o mejor dicho, causas que enferman a la iglesia. Fíjense ustedes que no tan solo es la centralidad de la palabra de Dios, sino que en la centralidad de la palabra de Dios debe ser Cristo el centro del mensaje. Porque podemos estar hablando mucho tiempo, pero no hablar nada de Cristo. Y eso también hicimos mención la vez pasada, de que muchas personas pueden decir, bueno, en mi iglesia se predica 2 horas, pero se predica las 2 horas de Cristo, Cristo es glorificado, o se predica 2 horas del hombre. Porque el problema es que cuando se sacó la centralidad de la palabra y se sacó a Cristo como el centro de la palabra, se ha entronado la psicología, se ha entronado el hombre. Entonces, fíjese, se ha reemplazado la verdad escritural por la psicología. Y hoy se practica más la psicología que la palabra de Dios como doctrinas. Todavía hay cristianos en pleno siglo XXI que no saben qué significa la palabra doctrinas. Nunca han escuchado de lo que son las doctrinas. Y se sorprenden. Entonces, hay un serio problema que trae como consecuencia el abandonar la palabra de Dios como la centralidad del mensaje. Lo segundo, que es una causa muy clara de la enfermedad de la mundanalidad dentro de la iglesia, es que se ha puesto la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios a través de la palabra. Y es muy fuerte ver esto, porque la gente empezó a buscar la emoción y la experiencia o la vivencia más que la palabra, más que la expresión de lo que la Escritura está diciendo, lo que la Biblia está diciendo. Esto ha traído que muchas personas dejen su comprensión de lo que están escuchando para solamente sentir la emoción de lo que están buscando. Cuando se abandona la palabra, naturalmente los mensajes y la música y la adoración pasa a ser específicamente lo que quiere la gente escuchar y quiere sentir. O sea, que pasa la emoción a ser lo primero antes que la exposición de la palabra. Entonces, la experiencia del creyente ha sido puesta por encima de la revelación de Dios. Es como que el cristiano ha dejado su cerebro afuera de la iglesia y ha entrado simplemente con el corazón para sentir. ¿Se entiende? Ha entrado solamente para sentir, para experimentar vivencias. Y es fácil manipular a las personas cuando uno viene sin su cerebro y viene con las emociones a flor de piel. Es fácil manipular. Una buena música, una buena expresión del orador, el uso de las palabras, el uso del timbre de voz, es suficiente para que la gente pueda empezar a tener experiencias emocionales, pero nunca tiene un encuentro con la verdad bíblica. ¿Se entiende esto? Porque muchas personas, vuelvo a decir, es muy fácil. Tocamos una melodía suave y el que está presidiendo empieza a usar el timbre de su voz en la manipulación de las emociones. Usted se va a dar cuenta cuando quiere un predicador que lo aplauda porque empieza a levantar la voz como un político, hasta que culmina y llega a un punto donde la gente expresa y estalla su emoción, o simplemente empezar a bajar la voz a prácticamente un susurro cuando quiere llevar a un quebrantamiento emocional. Entonces, muchas personas salen diciendo, qué hermosa tuvo la reunión, qué linda que estuvo la prédica, pero vos le preguntas a la media hora, ¿de qué habló? Y casi un 80-90% no saben de qué hablar. Es un problema. Son causas que enferman a la iglesia. Y esto ha venido progresivamente. Esto ha empezado ya en la década del 70, la década del 80, la década del 90 se fue profundizando más. Y con la llegada del siglo XXI, con todo lo que podemos tener nosotros al alcance, y se ha sustituido totalmente, ¿sí? Nunca antes ha habido en la historia de la iglesia cristiana tantas bandas musicales, tantos que han grabado sus CDs, sus discos por todos lados. ¿Se han dado cuenta? Nunca antes ha habido todo esto.
Algo ha pasado. Bueno, todo esto son causas puntuales de la enfermedad. Pero, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo para no caer en esto? En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? La Biblia cuando habla este siglo y el siglo venidero está hablando de este mundo y el reino venidero, ¿sí? Entonces, cuando dice no conforméis a este siglo, está haciendo referencia a este mundo, a este sistema mundo. Romanos 12, 2. No se conformen. Otras versiones dicen no se amolden. No se amolden a este mundo. Sino que transformaos. ¿Cómo una persona puede ser transformada para no ir amoldándose a este mundo? Transformados. Dice, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea que una iglesia, para evitar caer en esta causa que trae la enfermedad de la mundanalidad, debe tener una permanente actividad de renovación de su entendimiento. O sea, no deje el cerebro afuera, sino que todo lo contrario, que a través de la luz de las Escrituras, la razón sea un motivo para alabar al Señor, como dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? Vuestro culto racional. La razón debe entender lo que está pasando. Y no invalida la fe, sino que debemos entender que la intención de este mundo, de este cosmos, de este sistema anticristiano, es aniquilar la razón o quitar de lado lo que una persona tiene convicciones doctrinales para solamente vivir por las experiencias emocionales. Y esas experiencias emocionales, hermanos, son causantes de la enfermedad de la iglesia, que es la mundanalidad. Cuando yo pongo por encima las experiencias, por encima de la revelación de Dios. Otra de las causas es la trivialización de la adoración. Esto es obvio, cuando se dejó de tener la palabra de Dios como el centro de la iglesia, es natural de que tanto la predicación como la adoración comienza a ser vulgar, comienza a ser muy trivial, comienza a ser hasta cierto punto muy identificada con el mundo, y en otras palabras, ese tipo de adoración, o ese tipo de alabanza, ese tipo de música que se expresa dentro de la iglesia, termina siendo en muchos de los casos totalmente irreverente a Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido de querer simplemente agradar a la gente, agradar al hombre, agradar a este mundo? Bueno, Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Ese texto dice muchas cosas. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Todo lo que la iglesia tiene que hacer antes de hacerlo es saber si lo que vamos a hacer es agradable a Dios. Pero la trivialización de la adoración es reducir a algo mundano. Ya es algo que transforma el objetivo, que es adorar y exaltar a nuestro Dios, para hacer sentir bien y producir bienestar, placer o satisfacción al hombre. ¿Han notado que a veces se utiliza canciones mundanas para cantar dentro de la iglesia simplemente cambiándole la letra? Algunos le cambian la letra. Simplemente canciones que son famosas en el mundo, algunos le agregan simplemente la palabra Dios o la palabra Jesús, o algunos son mucho más reservados, ponen la palabra Él como si fuera que se entiende que es para Dios, y ya pareciera que eso es adoración. La Escritura nos manda a nosotros a no participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y saben, hermanos, la música, la adoración trivial, chabacana, terrenal, la música que se está expresando hoy, lo que supuestamente es para la gloria de Dios, termina en muchos de los casos siendo muy irreverente. ¿Cuál es la causa? De que se perdió
el sentido de qué está bien o qué está mal. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Y dice el versículo 25 y 26. Ezequiel 22, versículo 25 y 26. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas, y dice, y sus sacerdotes, ¿qué hicieron? Violaron mi ley, dice el Señor, y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. ¿Y qué dice allí? Y no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio en mis días de reposo. Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ese texto es fuerte y es tan real y es tan aplicativo para este momento. Sus sacerdotes, sus responsables, sus líderes, sus pastores violaron mi ley, adulteraron la palabra, dejaron de lado la palabra, no quisieron seguir la ordenanza de mi palabra y contaminaron mi santuario. La contaminación es algo que evidencia cuando se deja la palabra y se abre las puertas para que la mundanalidad se manifieste dentro de lo santo de la iglesia. Profanaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hoy hay iglesias que bailan más que en la tanguería del 40. ¿Sí? Hoy hay iglesias que tienen más expresiones de sensualidad que en otros lugares mundanos. Sí, danza árabe y cuántas cosas dentro de la iglesia. Hoy en día se está tomando mucho en cuanto a lo profano para que forzosamente se tengan que aceptar como algo santo. Sus vestimentas, sus modas, sus modos de hablar. ¿Cómo podemos nosotros tener un equilibrio entre todas las cosas? ¿Hasta dónde nosotros tenemos que tener la sensibilidad para saber a dónde vamos? Si nos vamos para un lado del péndulo, pues nos vamos para el otro lado del péndulo. ¿Se puede tener un equilibrio? No distinguieron entre inmundo y limpio. Cuando habla de mis días de reposo, está hablando en los días de reunión. El día que es apartado para adorar al Señor. El día de reposo es lo que dice el cuarto mandamiento. Santificarás el día de reposo para el Señor. Apartar ese día para el Señor para nosotros es el domingo, es el día de reunión, como alguna iglesia pueden tener sábado, pueden tener domingo, pero el día que han apartado para el Señor han hecho una mezcla, dice. No distinguieron entre lo bueno y entre lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, sino que apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Es muy fuerte esto, es muy triste y muy fuerte, pero esto es una realidad. Y otras causas que hace que la iglesia caiga en enfermedad es el mercadeo de la iglesia. El mercadeo de la iglesia. A través de los tiempos la iglesia ha sufrido cierto tipo de vaciamiento. ¿Sí? La iglesia ha pasado en su historia momentos de avivamientos y como hubo momentos de avivamientos, también hubo momentos de vaciamiento. Y los motivos son muchos. Pero resulta ser de que a medida que las iglesias se iban vaciando por las distintas circunstancias sociales que han pasado en la historia de la iglesia, los líderes, con el fin y el objetivo de poder volver a llenar la iglesia y volver a llenarla a través de la iglesia, ya no fueron a buscar el diseño original de la palabra de Dios, sino que pusieron sus ojos en el mercado.
en la industria, en el éxito del humanismo. Ustedes se habrán dado cuenta de que, no sé si algunos de los que están acá hicieron alguna vez curso de marketing o si trabajaron en alguna empresa con relación de dependencia en algún lugar, le habrán dado entrenamiento de marketing. Pero el marketing lo que hace simplemente es tomar la base de la admiración del cristianismo o de Jesús y sus 12 para decir cómo puede ser que un hombre común como Jesús, con 12 hombres comunes como sus apóstoles, trascendieron 2000 años y por todo el mundo con el cristianismo llenando por todo lugar. Entonces ellos dicen, esto es un modelo de marketing. Entonces, muchas de las cosas del marketing, motivaciones, desafíos de éxitos, escalera de éxitos, muchos de los planes o planeamientos, planificación del punto 1, punto 2, punto 3, las fórmulas, los métodos, todo esto ha sido lo que ha traído la explosión del siglo XXI en la industria, en el mercado, en el exhibicionismo del hombre, en la exposición del hombre. Entonces la iglesia que estaba vacía, la iglesia que estaba cada vez vaciándose más porque ha habido un tiempo en que muchas iglesias se han cerrado, en vez de ir a buscar la luz de la palabra del Señor, han puesto sus ojos en lo que se denomina o se conoce como el crecimiento. ¿Cómo puede mi iglesia crecer? Y empezaron a copiar y a tomar las técnicas de crecimiento o las fórmulas de éxito. Y resulta ser de que abandonando la palabra de Dios y dejando de lado textos tan claros como Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 2, cuando hace referencia de que Dios es el que añadía cada día a su iglesia los que iban a ser salvos, o como lo que el apóstol Pablo le escribe en su carta a los Corintios diciendo que Dios es el que da el crecimiento. Fíjense ustedes de que omitiendo verdades bíblicas y absolutas e inviolables, como estas verdades bíblicas, dejaron de lado la palabra y empezaron a ver los métodos que a otros les daban resultado. Entonces la iglesia ha sido invadida por mucha fuerza por copiar modelos. Hoy en día se conoce mucho esto de copiar y pegar, ¿no? Entonces, copiar modelos para tener éxito. Pregunta, ¿se ha llenado la iglesia de gente copiando métodos? Sí. ¿Pero se ha llenado de qué? Si mi método es mundano, ¿de qué se va a llenar la iglesia? De mundano. No es un método bíblico, por lo tanto no voy a tener gente convertida, sino que lo que voy a hacer es mundanalizar la iglesia. Y la iglesia está para evangelizar al mundo, pero el mundo ha mundanalizado a la iglesia. Y aquí encontramos que este problema se da específicamente porque se ha puesto a ver lo que el mercadeo ha significado para el mundo, entonces la iglesia comenzó a copiar. Y las características del mercadeo es la manipulación con fines lucrativos. Y se ha dado cuenta que hoy en día las iglesias, en su gran mayoría, se habla más de dinero que de Cristo. En su gran mayoría. Uno de los famosos apóstoles, entre comillas, que salen por televisiones desde Miami, ¿no? No voy a mencionar, pero son uno de los más grandes. Llegó a decir a un hombre, un empresario que había dado no sé qué cantidad de dinero, que Dios había visto la generosidad de su corazón como la de Cornelio y que ahora Dios iba a salvar a toda su familia por esa expresión de dinero. Intentar negociar con Dios. Hoy podemos ver que vender indulgencias como lo hacía la Iglesia Católica, hoy la Iglesia Evangélica ya no le llama indulgencia, ¿no? Ahora le llama siembra, o pacte. Y es exactamente lo mismo, querer negociar con Dios a través de yo te doy, vos me vas a dar esto. Quiere tener prosperidad, pacte con Dios. Siempre le dice. Todas estas cosas son mercadeos. ¿Y cuál es la causa? Abandonar la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios te advierte y te dice lo que iba a pasar. Fíjense ustedes, por favor, lo que dice Apocalipsis capítulo 18. ¿La Escritura ya advierte de esto? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 18 habla de la caída de Babilonia. Y Babilonia, para el momento de la revelación de Juan en Patmos, ya estaba destruida, ya era ruina. ¿Pero por qué? ¿De qué está hablando cuando habla de Babilonia? No habla ya de la región, no habla del imperio que ya estaba en ruinas, sino que habla de que ese espíritu de Babilonia se ha transformado en este cosmos o en este mundo. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra Babilonia? De la palabra Babel, Génesis 11. Y se acuerda que todos tenían el deseo de llegar a Dios, pero no como Dios quería, sino como ellos querían. Hagamos una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Y Dios descendió y allí, dice, confundió sus lenguas para que no entienda nadie lo que habla su compañero, y fueron esparcidos por toda la tierra. Y aquel lugar se llamó Babel. Ese mismo lugar que se llamó la llanura de Sinar, que luego se construyó el imperio más grande en aquel momento del mundo, llamado Babilonia. Y Babel significa confusión, Babilonia significa reino, nación de confusión o de confundidos. No hay verdad en Babilonia. Todo es mentira, todo es engaño, todo es apariencia. Es un cosmos, es una identidad falsa. En Daniel capítulo 1 vemos que los utensilios de la casa de Jehová fueron traídos al templo de los dioses de Babilonia. Por lo tanto, si hay templo, hay dioses falsos. Y si hay dioses falsos, hay sacerdocio falso, hay ofrendas falsas, hay cultos falsos, hay religión falsa. Y Daniel dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Por esa razón es que cuando la revelación de la caída de Babilonia que tiene Juan en Patmos no está haciendo referencia a el imperio ya en ruinas, sino a este sistema mundo, este cosmos. Y cuando hay iglesias enfermas y contaminadas con el mundo, la mundanalidad metió entre la iglesia, no es otra cosa más que una iglesia de Babilonia. ¿Se entiende? Fíjese lo que dice el versículo 11. Le dejo que usted lo lea todo el capítulo 18, pero el versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran. ¿Por qué? Porque ha caído la gran Babilonia, porque ha sido destruida esa Babilonia, ese imperio de este mundo ha caído. Eso es lo que proclaman los versículos anteriores. Pero los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más, ¿qué cosa? Sus mercaderías. Y esto es como un inventario de un negocio, empieza a decir cuáles son las mercaderías que tiene, el stock que tiene. Y dice, versículo 12, mercaderías de oro, empieza por lo más costoso, el oro. ¿Mercadería de qué? De plata, de piedras preciosas, de perla. Mercadería de lino, de púrpura, de seda, de escarlata. Va bajando la categoría. Mercadería de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa. Sigue bajando la categoría de las mercaderías de Babilonia. De todo, ¿qué más? Cobre, hierro, mármol. Vamos más abajo de la escala y del nivel de valor de las mercaderías. Mire que empieza por el oro. Y continúa, mercadería de canela, de especies aromáticas, de incienso, de mirra, olíbanos, vino, aceite, flor de harina. ¿Qué más? Sigue bajando, trigo, baja más, bestias, ¿qué más? Ovejas y caballos y carros. Y dice lo más bajo que tiene Babilonia es esclavos y ¿qué más dice? Y almas de hombres. Para Babilonia, la mercadería más baja, más barata, es el alma del hombre. Para el reino de los cielos, el alma del hombre es la más costosa porque se pagó con la sangre de Jesucristo. Entonces fíjese usted cómo hay aquí una realidad que la iglesia no la ve, por eso es que se abre totalmente a la mundanalidad. Y aquí vemos nosotros de que las almas de los hombres, reducidas a esclavitud, forman parte de las mercaderías de este sistema mundo, disfrazado detrás de una iglesia. Pero el apóstol Pedro dice de qué manera hacen mercadería. Segunda de Pedro capítulo 2,
versículo 1 al 3. Fíjense en lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pedro dice, ¿quiénes son los causantes de la mundanalidad que hacen mercadería de la gente? ¿Saben cuántos cristianos que realmente aman al Señor, pero por ignorancia de la palabra son mercaderías de los falsos maestros y los falsos profetas? Ese es el subtítulo que tiene el capítulo 2 de Pedro. Falsos profetas y falsos maestros. Y dice, pero hubo también falsos profetas fuera del pueblo. No, entre el pueblo. ¿Dónde están los falsos profetas? Los falsos mensajeros, los mentirosos, están entre el pueblo. Y también dice, entre el pueblo, dice que introducirán encubiertamente herejías como destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no dicen poco, muchos, ¿se da cuenta que son cuánto? Muchos. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, como son muchos, dicen, ustedes que se dan de santulones, de sana doctrina, ustedes que se creen ahora lo que tiene la verdad, son ustedes los herejes, ustedes son los que se han desviado de la verdad. ¿Se han dado cuenta? Simplemente ¿por qué? Porque ellos son muchos. Y por causa de ellos, el camino de la verdad es insultado, es blasfemado. Pero mire lo que dice el versículo 3. Y por avaricia, esto que le piden dinero. Vamos, ponga 1,000, ponga 2,000, ponga 5,000, ponga 100. Vamos, pacte con Dios, haga siembra. Eso que te están vendiendo todas las cosas permanentemente. Se llama mercadeo. Y dice el apóstol Pedro acá. Y por avaricia, ¿qué dice allí? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Babilonia. Hacen mercadeo. Y captura las almas, y por la avaricia de ellos hacen mercadería de muchos de vosotros. Esto realmente es lo que causa que la iglesia sea mundana. Abandonan la palabra de Dios, ponen las experiencias emocionales por encima de la convicción de la palabra del Señor, trivializan la adoración con sus músicas y con sus canciones y sus danzas que solamente agradan a la carne y no a Dios. Y el mercadeo de la iglesia ha hecho de que muchas personas sean esclavos, mercaderías, simplemente mercadería, y te reducen a lo más barato. Fíjense, Cristo pagó con su propia vida por tu alma. Muy bien. Otro de los motivos es la formación académica sin formar el carácter. Esto puede ser un péndulo también, porque siempre se dice dentro de las denominaciones, ¿no? Estos hermanos, los bautistas son de tener mucha formación académica, ¿sí? Pero están muertos, dice. Los pentecostales dicen así, ¿no? Los pentecostales son mucho fuego y poder, pero no tienen conocimiento de la palabra. Así te están diciendo así, ¿no? Fíjense en que el criterio de la misma iglesia es descalificar y ver lo mejor que tiene uno o lo otro. Pero esto puede ser un péndulo, porque de ser quizás tan ignorante de la palabra de Dios, podemos pasar a ser muy académicos. Comprar los mejores libros, los mejores manuales, hacer los mejores seminarios, prepararnos académicamente y tener calificaciones excelentes de todo esto. Pero la mundanalidad también encuentra puerta abierta cuando la cabeza está llena de letra, pero no ha moldeado el carácter de ese cristiano, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que moldear el carácter. Por eso es que la verdad expuesta de la palabra de Dios hace de que una iglesia se mantenga sana, porque la palabra de Dios es como un espejo donde se refleja en nuestra imagen de cómo estamos. Y saben, mis hermanos,
La iglesia debe tomar formación académica, sí, es buena, sí, pero debe haber aplicación de la palabra. Debe haber una aplicación de la palabra. No avance a otro mensaje hasta que no aplique el que lo ha escuchado. Aplique la palabra. No sea oidor, sino hacedor de ella. Deje que la palabra moldee su alma. El Espíritu Santo tiene que trabajar en usted para formar a Cristo en usted. ¿Se acuerda ese ejemplo que he dado cuando le preguntaban a un gran escultor cómo es que él hacía para ver en ese pedazo de piedra de mármol, cómo es que usted hace para sacar un caballo extraordinario con un martillo y un cincel? ¿Cómo lo hace? Y él dice, con el martillo y con el cincel saco todo lo que no parece un caballo y dejo el caballo. Es tomar y empezar a sacar todo lo que no tiene forma de la imagen del caballo. Ahora, la Escritura dice que fuimos salvos para que seamos hechos imagen de Cristo. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? La palabra es que es martillo. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Saca y va a sacar todo lo que no parezca a Cristo en mí. ¿Y sabe qué es lo que nada se parece a Cristo en mí? Yo. Carácter, pensamiento, actitudes, palabras, todo lo que no se parece en Cristo en mí, el Señor lo va a sacar. ¿Y cómo? ¿Para qué sirve entonces escuchar la palabra de Dios? Para dejar que su palabra moldee mi vida, transforme mi vida. Otra de las causas que trae la enfermedad es la aceptación del mundo versus la aprobación de Dios. Hay iglesias que están muy preocupadas por aceptar y pertenecer al mundo. Y van a ver ustedes que hay muchos intentos. Por ejemplo, si están en un barrio, tenemos que ver cómo hacemos para entrar en política. Y no estoy en contra. Si Dios ha preparado a alguien para la política, bueno, sea un hombre que con ética y con principios bíblicos demuestre ¿qué es gobierno? Porque la política significa el arte de gobernar bien, eso significa política. Pero, ¿qué pasa? El único que puede gobernar bien es Cristo. Y si yo como un cristiano quiero entrar en política, tengo que reflejar a Cristo. Ahora, si yo soy un cristiano que quiero estar en política y me voy a asociar a partidos políticos que ya están fundados en la miseria de la oscuridad de las tinieblas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y si ganás, ¿cuánto tiempo vas a durar en el cargo cuando te vengan a proponer cosas turbias? ¿Cuánto tiempo vas a durar? Por lo tanto, mis hermanos, muchos buscan la aceptación del mundo más que la aprobación de Dios. Muchas personas que integran en la iglesia son conocidas en el barrio porque esa iglesia es la que mejor empanada hace en el barrio. Todos los vecinos aman la iglesia esa. ¿Por qué? ¿Porque predican? No. ¿Por el testimonio? No. ¿Por qué usted ama esa iglesia? Porque hacen una empanada riquísima y barata. Porque hacen para el Día del Niño, mire, cortan la calle, hacen un hermoso show. Todos los vecinos estamos contentos con esta iglesia. Esa iglesia es la que mejor caridad hace con la gente. Pero cuando la iglesia empiece a predicar la palabra de Dios, se va a cumplir lo que Jesús dice: Padre, yo les he dado tu palabra. Y el mundo está feliz con ellos. Los ama. Así dice Jesús. El mundo los odia porque han recibido mi palabra. Me imagino yo que este tipo de enseñanzas no le va a gustar a muchos. Pero lo importante es que le agrade al Señor. Porque fuimos llamados nosotros a enseñar lo que la Escritura nos manda a enseñar. La iglesia tiene como causa de la enfermedad el buscar la aceptación del mundo y no la de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, ya nos queda esta parte nada más, Se enfermó la iglesia. ¿Por qué? Por todo esto. Abandonar la palabra de Dios,
poner la experiencia por encima de la revelación de Dios, trivializar la adoración, el mercadeo dentro de la iglesia. Acá se promociona todo, ¿no? Todo. Yo siempre dije que los más mediocres del mundo son exitosos en la iglesia, del mercadeo. Porque allá no graban un CD en el mundo, pues son mediocres. Pero acá, wow, llenan estadios, ¿no? Allá no escriben un libro, por acá sí, escriben 15 libros. ¿Por qué? Porque los fracasos del mundo vienen a ser su éxito acá. Porque acá reditúa. ¿Se dieron cuenta de esto? Acá da lugar. Entonces la iglesia enferma. La iglesia se enfermó. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede saber alguien que mi iglesia está enferma por la mundanalidad? Bueno, veamos los síntomas. ¿Alguno estuvo engripado o resfriado alguna vez? ¿Cómo sabe que está engripado o resfriado? Por los síntomas. ¿Cómo empiezan los síntomas? Dolor de cabeza, se empieza a aflojar la nariz, la fiebre, el dolor de cuerpo, la debilidad. Hay síntomas que el cuerpo muestra que está enfermo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, cómo se presentan los síntomas dentro de la iglesia. Y la iglesia que está enferma es la culpable o la responsable de haber cambiado lo sublime por lo ridículo. ¿Se escuchó? Lo que hasta hace siglos atrás era sublime, lo que inicialmente la iglesia tenía por sublime, hoy es ridículo. Hoy se encuentra lo ridículo. Estuve en iglesias y no podía creer que mujeres bien presentadas, hasta mujeres bonitas, bien vestidas, llegaba un momento en que cuando terminaba de predicar su pastor, venían ujieres y traían hojas de diario y empezaban a repartir a la gente hojas de diario y no entendía nada. ¿Qué estaban por hacer con el diario? Pero cuando llegaba la parte del pianito después de la predicación, para que la gente llore, se exprese emocionalmente, todos ponían el diario en el piso y aún las mujeres y empezaban a vomitar todo. Entonces me comió la curiosidad y le pregunté, ¿por qué hacen eso? Porque nos enseñaron que cuando la palabra llega, los demonios tienen que salir y salen por el vómito. Imagínense esto. Yo no puedo creer. ¿Cuántas personas son humilladas dentro de la iglesia cuando entran en un estado de éxtasis? Mujeres grandes, girando con los ojos blancos y cuántas de esas cosas. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está la presencia santa del Señor? Se ha transformado ahora en algo ridículo, en un espectáculo ridículo. La gente se va a burlar de eso. La mundanalidad entró. La iglesia es responsable de cambiar lo especial por lo vulgar. Se transformó en algo vulgar. Y estas cosas no son más que síntomas de la mundanalidad. Hacemos vulgar con nuestro comportamiento, hacemos vulgar con nuestra falta de reverencia, hacemos vulgar con nuestros vestimenta que venimos muchas veces. Ya no es especial. A veces nos damos cuenta de que tenemos una fiesta del mundo y vamos vestidos, parece que estamos por ir a almorzar con Mirta Legrand, ¿no? Pero en la iglesia nos ponemos lo que venga. Y así vamos. Trabajamos en vulgar o transformamos algo especial en vulgar cuando es que hace calor, vengo con bermuda y con camiseta malla, esas musculosas. Es que hace calor. Hermanos, así uno va a una cancha de fútbol, pero no a la iglesia. Mundanalidad, eso significa síntomas. A todos nos hace calor, pero para el Señor hay que darle lo mejor. Para el Señor hay que mostrar lo mejor. Y todo esto se aprende, hermanos. Uno va aprendiendo. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer como el otro lado del péndulo, que van a venir mañana todos trajeados de corbata y las mujeres sin maquillaje, sin pintura. No.
porque se cae a estos extremos. Pero los síntomas es que se ha dejado lo grandioso y se ha transformado en insignificante. ¿Por qué se levanta tanta gente cuando se está por predicar la palabra y se van a tomar gaseosa afuera? Porque la predicación dejó de ser grandioso para muchos y ha pasado a ser algo insignificante. ¿Sí o no? La gente es el mejor momento para dormir, ¿no? Cuando está la predicación. Porque la iglesia que está enferma muestra síntomas así, mis hermanos. Una vez en un lugar me pidieron que predicase y me habían dado un pequeño tiempo porque tenían tantas cosas en el programa. Y en verdad yo le dije, mire, hermano, yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo me muestra que tengo que predicar. Y me acuerdo que estaba parado atrás y me hacía así. Y me vi tentado y después le pedí perdón, pero me vi tentado y le dije así, que se vaya. Pero saben, hermanos, uno va aprendiendo también que no debe tener esas reacciones. No debe tener esto. Pero saben, hermanos, a veces dejamos tan poco lugar para el Señor, porque es nuestra reunión y es nuestro lugar para estar felices. Y cuidado, dejamos lo grandioso y transformamos todo eso en insignificante. Lo excepcional en lo habitual. Algo que se daba y que se esperaba de la presencia del Señor, bueno, ahora ya es habitual. Fíjense en que los comportamientos de algo excepcional se puede transformar en algo habitual. Síntoma de una iglesia que está enferma de mundanalidad. Lo insuperable en algo comparable. En algo que también se puede hacer. En algo que también se puede igualar y se puede comparar. Lo celestial en lo terrenal, en algo muy terrenal. Eso se llama irreverencia. Lo honorable en algo abominable. Lo infinito en algo temporal. O sea, son cosas que uno ve que la iglesia está metida con una enfermedad de mundanalidad que los síntomas te muestran de que no están bien las cosas. Lo honorable en algo abominable, lo notable en algo que puede pasar desapercibido. Y por supuesto, lo divino se transforma en lo humano. Todas estas cosas tienen un motivo. Isaías capítulo 5 encontramos unos lamentos del profeta. Isaías capítulo 5, versículo 20. Como verán ustedes, del subtítulo del versículo 8 dice, ayes sobre los malvados. Esos ayes son expresiones de dolor. Ay. Pero en el versículo 20 dice, ay de a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! ¡Ay! Dice lo que hacen estos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos solamente valorizan lo que creen que es bueno y descartan lo que es malo. ¡Ay! Y saben, hermanos, todos estos síntomas, por estas causas, ha llevado de que la iglesia esté enferma. La iglesia necesita ser sana. Porque Cristo viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Cristo viene a buscar esa iglesia. No puede haber una iglesia contaminada. No puede haber una iglesia enferma. Entonces la pregunta es, ¿puede una iglesia que está con estos síntomas ser sanada? Sí, mis hermanos. Jesús oró, Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, porque
advierte que el mal iba a venir a golpear, que iba a venir a enfermar. Porque el Señor está mostrando de qué forma la iglesia puede estar sana y saludable. De qué forma la iglesia que se contaminó, de qué forma que la iglesia se ensució puede ser transformada en algo saludable y purificada. Por eso, mis hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros volver a la palabra del Señor? Hay un texto que está en Hebreos capítulo 5 y que presenta una advertencia para no caer en apostasía. Porque una iglesia enferma tiene muchos riesgos de caer en apostasía. Y apostasía es dar la vuelta la espalda al Señor. La palabra apostasis son dos palabras griegas unidas que significa sacar la cruz. La palabra stasis viene de staurus, que quiere decir cruz. Sacar la cruz. Sacar la cruz. Y no sacar la cruz de la puerta del templo. Es sacar la cruz del mensaje. Sacar el evangelio. Dejar de predicar el evangelio del arrepentimiento. Dejar de lado eso y empezar a hablar simplemente de cosas que el hombre quiere escuchar. Entonces en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, pesados para oír. Una iglesia que ha perdido la centralidad de la palabra de Dios se hace pesado para oír. En la versión creo que NBI que dice, ¿no? Porque a ustedes les entra por un oído y les salen por el otro. Eso es síntoma de enfermedad. Cuando una iglesia no recuerda qué predicó su pastor, su predicador el domingo pasado, es un serio problema. Hay enfermedad, hay mundanalidad. ¿Por qué? Porque no ocupa el lugar Cristo, el centro de la vida del cristiano, sino que es simplemente una religión más que practica domingo tras domingo cuando quiere ir. Por eso dice: tengo tanto para decirles y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es la causa? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y fíjense en lo que produce una iglesia saludable, lo que produce una iglesia sana. Habla de madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de la madurez, se está hablando de ella, por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Una iglesia saludable en la palabra de Dios es una iglesia que come alimento sólido. La palabra de Dios está siendo el alimento sólido que produce madurez. Y los que usan la madurez ejercitan el discernimiento entre lo que es bien y mal, entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, nadie puede estar errando si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. No podemos caer en lo que dice Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso se llama extravío, se llama niñería. Un niño no sabe qué está bien y qué está mal. Una persona madura no. ¿Cómo puede una iglesia volver a ser sana? Mire lo que dice Colosenses. ¿De qué manera podemos empezar a ver sanidad, madurez? Una iglesia puede volver a ser sana cuando hace lo que la Escritura le enseña. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el problema? El engaño. ¿Y qué utilizan los engañadores? Dice: por medio de filosofías
de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a ¿qué? A los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las iglesias están basadas en filosofías, en sutilezas, en tradiciones de hombres y en rudimentos del mundo y no según Cristo. Por lo tanto, están engañados. Ahora, Cristo es lo que debe traer sanidad a la iglesia. La iglesia debe volver a ser cristocéntrica. El remedio de la iglesia es que Cristo sea el Señor de la iglesia. La Odisea estaba contenta con todo lo que decía que tenía, pero estaba con Cristo afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que está enferma por la mundanalidad debe permitir que el Señor sea otra vez el Señor de la iglesia. En otras palabras, los pastores deben devolverle a la iglesia a Cristo, que Él es el dueño. Dice el versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, habla del cuerpo, habla de la iglesia. Y vosotros estáis completo en Él, que Él es la cabeza de todo principado. Fíjense en lo que dice más adelante. Lo que logró Cristo por la iglesia y lo que trae como beneficio. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuantos días de fiestas o lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectado, humildad, oculto a los ángeles, o entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en sus propias mentes carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad de mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, y poner la mira, no en el mundo, sino en ¿dónde? En las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Terminamos. Volvamos a Juan capítulo 17. ¿Cómo podemos, como iglesia, encontrar salud espiritual, sanidad espiritual? Volver a la palabra de Dios, volver a la Escritura. Cuando volvemos a la palabra de Dios, sometemos nuestras experiencias bajo la luz de la palabra. Y lo que está mal, hay que sacarlo. Hay que dejar de practicar lo que no es bíblico. Hay que dejar de hacer lo que Dios no manda hacer. Hay que guardar silencio cuando Dios guarda silencio. Eso es saludable, eso es saludable. ¿Y qué dijo Jesús en Juan capítulo 17? Cuando escuchamos en esa oración y leemos en esa oración lo que dice el versículo 15, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué somos santificados? Con la palabra. Efesios capítulo 5, dice el versículo 26. ¿Con qué somos santificados? Con la palabra. Efesios 5, 26 dice
Que Cristo se entregó por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla. ¿Y qué es lo que produce la santificación que nos da Cristo por medio de su muerte? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, no somos limpiados de la enfermedad, no somos sanados de la enfermedad de la mundanalidad a baldazos de agua, hermano, sino por la palabra. Si usted tiene síntomas de enfermedad mundana como hijo de Dios, el mejor remedio es ir a la palabra de Dios. Que de día y de noche la palabra sea la que te instruya, la que te guíe, la que te enseñe, la que te corrija. Por eso dice que santificados por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas delante de Él. ¿Qué produce la palabra en alguien que está enfermo de mundanalidad y comienza a encontrarse con la Escritura? Hebreos capítulo 4, dice el versículo 12 y 13. Fíjese en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva. Me gusta parafrasearla incluso diciendo, porque la palabra de Dios está viva. Para que podamos comprender más. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra me deja desnudo, la palabra me deja totalmente abierto, la palabra me deja a mí totalmente limpio. Por eso es que la iglesia puede volver a ser una iglesia saludable y puede tener una gran tarea en este mundo, como Cristo lo hizo aquí en este mundo. ¿Podemos llegar a esto? Sí, claro que se puede. ¿Puede haber realmente una iglesia que tenga autoridad sobre este mundo? Si Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, Sermón de la Montaña, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que sí, que sí. Nosotros no brillamos por luz propia. Nosotros brillamos porque resplandecemos la luz de Cristo en nosotros. Entonces, para terminar, ¿cuál es la relación de la iglesia con este mundo? Como la que tuvo Cristo. Él fue enviado con una misión y con un propósito. ¿Cuál es el cuidado? No contaminarse. Porque cuando alguien se contamina, se enferma. Y las causas de la contaminación es un descuido y empieza por perder todas estas cosas. Y cuando la enfermedad se manifiesta, los síntomas son visibles en la iglesia. Y Él no viene a buscar una iglesia payasa, trivial, vulgar, irreverente, sino una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Él se la va a presentar a sí misma. Entonces, si la iglesia está así, ¿qué tiene que hacer? Buscar la palabra. Santificarse en la palabra de Dios. Salmo 119, 11, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora entienden por qué Jehová Dios le decía a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y muchos creemos que ese texto es para ir a guerrear, ¿no? No, el mismo texto dice, te mando que te esfuerces y que seas muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios. En otras te está diciendo, hay que ser muy valiente para obedecer lo que dice la palabra.
No para ir a pelear con leones, con gigantes, con enemigos, ni siquiera con el diablo, sino para cumplir con la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. Amén.